Hoy venimos a ratificar en nuestro bloque la misma posición que manteníamos cuando este proyecto arribó a este recinto para su tratamiento, y es la posición de no acompañar. Siempre hemos acompañado al señor gobernador los pedidos legislativos que se han hecho acá. Lo hemos acompañado en la principal cuestión que representan problemas para todos los bonaerenses como es la seguridad. Hemos acompañado todos sus proyectos. Hemos acompañado el proyecto de la regionalización, entendíamos que era facilitar su gestión de gobierno. Hemos acompañado todos los proyectos que han ayudado, han mejorado o han traído beneficios a los trabajadores y a la ciudadanía. Pero este proyecto, que viene con una frustración de sesiones no dadas por la fuerza. Las frustraciones de las sesiones fueron dadas porque más de la mitad de los bonaerenses que estamos representados en esta Cámara no estábamos de acuerdo con el proyecto y no teníamos ninguna posibilidad de efectuar la modificación. Ante esta traba, el gobernador optó por el decreto. Un decreto que en conjunto con la ley nos viene a plantear requerimientos que ya hemos vivido. Son esos requerimientos que vivimos en su momento del Fondo Monetario. Y no se plantea nada sobre la calidad del gasto. Estamos de acuerdo que todo tiene que gastar, que tiene que estar presente y que tiene que asistir. Y hemos acompañado siempre esos proyectos. Y hemos dado también muestra de nuestro bloque de acompañar los proyectos nacionales que van a necesitar. Pero no estamos de acuerdo en secar la economía de los bonaerenses. Aumentar los ingresos brutos representa aumentar los alimentos, los anteojos, los artículos de primera necesidad, aquellas cosas que más les cuestan a los bonaerenses y que más necesitan. Aumentar el impuesto de sello significa también aumentar los alquileres en una provincia que tiene una crisis terrible de vivienda. Y transformamos con este proyecto de ley aquellos hipermercados transnacionales que son los que manejan el 80% del consumo de los bonaerenses. Las cooperativas iban a estar en esa misma posición. Y saludamos que ellos han sido reformados. Y se empieza a hablar de una progresividad. Yo quisiera saber dónde está la progresividad del impuesto inmobiliario que se escuchaba recién en este recinto. Se establece una escala, pero en el proyecto de ley lo he leído, lo he releído y no he encontrado una sola vez que se mencione la palabra unidad económica. La unidad económica agropecuaria es aquel pedazo de tierra, aquella fracción de tierra que necesita una familia para ser sustentable en el año, para trabajar, para desarrollarse, para darle de comer a su familia, para hacer estudiar a sus hijos y para poder seguir viviendo en la tierra, para no tener que irse, para no tener que someterse al éxodo que han sido sometidos 103.000 productores durante la década del 90 y que han sido sometidos más de 60.000 productores del 90 al presente. Esa progresividad de la que se habla lleva y arranca en 2,5 hectáreas en el norte de la provincia de Buenos Aires y se agota la progresividad de 60 hectáreas, cuando la unidad económica son 120. 60 hectáreas reciben el mismo trato tributario que 600, que 6.000 o que 60.000. La mitad de una unidad económica recibe el trato tributario, el mismo trato. Se habla también la ley de que va a haber bajas en partidas, en la mitad de las partidas. Los medios están diciéndonos que hay 6,5 millones de partidas que emite el agua. Y los productores agropecuarios en la provincia de Buenos Aires son 51.400. Esto nos dice y nos da la irrealidad de que cada productor agropecuario tendría 127 campos. Queda en evidencia que esto no es verdad. Y queda en evidencia
fueron sustituidas por otra, pero el revalor ni siquiera acudió a ellas. Pero el problema principal fue que cuando se eliminaron esas comisiones, lo que se eliminó fue el criterio de evaluación. Porque esas comisiones tenían el mandato legal de evaluar la tierra por su valor productivo. Y ahora se hace este revalúo sobre un valor económico mercantilista. Y la verdad que en la tierra de la provincia de Buenos Aires, el Dios mercado no existe, porque solamente el 2 o menos por ciento de la superficie de la provincia de Buenos Aires, la superficie rural, está en venta. Más del 98% de la superficie rural se trabaja de generación en generación y no está en venta. Ese 2% o menos es el que está fijando hoy el criterio de evaluación para el pago de los impuestos, mientras que el 98% que trabaja se tiene que aguantar injustamente ese criterio. De todos modos, tampoco la provincia se beneficia de esto, porque la provincia va a considerar su tributo por el 50%, solamente por el 50% del valor de esa tierra. La nación sí va a cobrar sus impuestos patrimoniales nacionales sobre el valor del 100% de la tierra en relación a su valor de mercado irreal, como decíamos nosotros. Y en lo que principal afecta es el impuesto de bienes personales. Un impuesto creado por Caballo en la década del 90 estaba destinado a que tributen aquellos que tenían bienes suntuarios. Eran $300.000 para tributar sobre departamentos en el exterior, naves, pero no. Acá se empieza a hablar y se empieza a evidenciar la contradicción del sujeto al cual defendemos. Hoy escuchaba cuestionamientos a presidentes de entidades. Y uno puede tener grandes diferencias con esos presidentes de entidades, incluso con la entidad misma. Pero no podemos negar que las entidades son instituciones creadas legalmente y sus presidentes son elegidos a través de sus estatutos. Pero el modelo de evaluación que estamos aprobando acá fue una propuesta del rey, no del presidente de entidad. Fue la propuesta del rey de la soja. Y que ese rey de la soja fue coronado por el gobierno nacional llevándolo a Venezuela a enseñarle a aceptar soja, no venezolano. Y fue también coronado por el gobierno provincial cuando anda de paseo en el Banco Provincia junto con el presidente a hacer seminarios por el interior de la provincia. Seminario donde nunca hubo un chacarero hablando de un modelo de chacramista. Esto que estamos hablando de aumentar patrimonialmente ciertos valores, pero no acompañar lo mínimo no imponible de una trampa fiscal. Y una trampa fiscal que no le afecta solo a los productores agropecuarios. La trampa fiscal hoy le está afectando a los trabajadores, a los monotributistas que le aumentan la cuota pero no le aumentan el nivel de facturación, a los mínimos no imponibles de impuesto a la ganancia de los trabajadores, a los bienes personales que ellos quieren un impuesto a la riqueza y se transformó en un impuesto a la vivienda única. Esto es la confiscación del ingreso por el trabajo, la confiscación del bien de producción que nosotros no estamos haciendo. Este proyecto que no vamos a acompañar, señor presidente, tiene el fundamento de que este proyecto significa importar una crisis para el interior de la provincia, así como en el 2003 y 2002 se inició el despegue de la provincia y de la nación desde el interior hacia la ciudad de Buenos Aires y los centros urbanos. Ahora la crisis va a venir creciendo desde el interior hacia los centros urbanos. Estamos importando una crisis que no teníamos, y esto es, este proyecto de ley es el instrumento de esa importación de la crisis. Y no está este proyecto de ley inspirado en las necesidades del pueblo y de los trabajadores. Este proyecto de ley va a traer grandes beneficios a la concentración de la riqueza. Van a ser los que menos tienen los expulsados y los que más tienen los ganadores. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. El uso de la palabra. Diputado Sol, el uso de la palabra. Hola, gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado, por el uso de la palabra. Brevemente, no me siento aludido en lo personal por la palabra que se expresaba recién, pero yo pertenezco, milité desde mi infancia, desde los 15 años, en la Federación Agraria. Y realmente, palabras del diputado preopinante carecen totalmente de sentido frente al sentido de la Federación Agraria. Y en ese quiero agregar, hemos aportado al debate dentro de los pasillos, porque ni siquiera lo pudimos hacer en la comisión de esta ley, muchas alternativas a lo que se vino a tratar acá. Y una de ellas fue a poner un impuesto extraordinario a los pools de siembra. Porque ese es el verdadero desafío y esa es la verdadera concentración de la tierra. Los nombres y apellidos, las instituciones que ustedes nombran, les guste o no les guste, y me guste o no me guste, están formadas por la ley argentina. Si hay alguna que tuviera un objeto que no corresponde por la ley argentina, lo que corresponde a la provincia es intervenirla. Y sus dirigentes son elegidos democráticamente, nos guste o no nos guste. Y la única manera de cambiarlo son dos. Uno es con la intervención, como decía, y la otra con la militancia dentro de la entidad para que la cambiemos. Entonces se necesita el compromiso militante también dentro de las entidades para poner la voz. Y el compromiso militante del agro, y acá nadie se levantó a hablar de eso, donde se produce la verdadera concentración de la tierra y la verdadera expulsión de los productores, es por los pools de siembra. Y acá toda la bancada se negó a poner un impuesto exclusivo para los pools de siembra, criticando y expulsando y tratando de gorila a los productores más chicos. Cuando tengan el coraje de ponerle impuestos como corresponde a lo que se lleva a la concentración, a lo que expulsan los pueblos, a los que revientan los caminos y no dejan nada a los pueblos, ese día va a ser el día que se dé el verdadero debate.